Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La unión del Espíritu. Y vamos a comparar dos escrituras. Vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 4, versos del 2 al 6. Y quiero leerlos en dos formas. Quiero leerlos en la forma de verso después de verso, pero después quiero leerlos, como decir, al revés, del verso 6 hacia el verso 2. Y después compararlos con la lectura en el capítulo 18 que encontramos en el Bhagavad Gita. Vamos a leer algunos versos para mirar históricamente la unión del Espíritu y ver entonces las razones, características, cualidades que unen y preservan al Espíritu en una misma conexión. ¿Ves? En un mismo sentir, en una misma perfecta razón. ¿Ves? ¿Por qué? Porque por esencia preservan, muestran lo mismo. Y no que es como que así. Dos cosas totalmente opuestas puedan seguir siendo lo mismo. Y no, vamos a mirar porque hoy en nuestro presente necesitamos entender los espíritus y ver la realidad de cómo los espíritus están operando. Así que vamos a comenzar aquí en la lectura con Efesios. Efesios capítulo 4, versos del 2 dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Entonces ahí tenemos estos versos primarios que vamos a utilizar. Ahora los quiero leer y comentar, pero al revés. Comienzo con el verso 6, como dice: y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive por medio de todos. Aquí vemos la realidad del Espíritu. Un Señor, un Dios, un Padre. Una realidad que entonces a través de toda la historia, en todos, siempre es. Entonces aquí tenemos que mirar la realidad de lo que la letra enseña, pero la realidad de lo que el Espíritu siempre es. Porque a veces podemos leer la letra y encajamos solamente el Espíritu a lo que la letra ves. Y cuando ahora me refiero a la letra es lo que desde Génesis hasta Apocalipsis en esta letra se puede leer, interpretar y creer. ¿Ves? Entonces se encaja el Espíritu a esta letra. Entonces, si vamos a ver históricamente lo espiritual, necesitamos entender el origen de lo espiritual para entenderlo espiritualmente. Y como el Señor Dios Padre, el Espíritu es eterno, entonces necesitamos ver la misma manifestación del Espíritu para que siempre preservemos la unión en el mismo Espíritu y entendamos entonces la letra en la conciencia del eterno Espíritu. Por ende, leo el próximo texto como dice: pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes. No, estoy en el verso 5. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo
y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por todos. Sí, ese es el verso 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Aquí también un solo Señor, una sola realidad, una sola fe, ¿ves? Una sola creencia, una sola verdad, una sola razón, una sola ley. ¿Ves? Entonces, algo interesante cuando dice un solo bautismo. Para muchos bautismos es como decir bautizar a una persona. Históricamente y espiritualmente hablando, un bautismo se refiere a ese proceso de enseñanza, ¿ves? Ese proceso que lleva a la educación a una persona. Y a eso es como decir, y por eso de ahí se extrae la imagen de bautizar a alguien, que físicamente se hace un acto exterior donde representa algo que sucede interior, ¿ves? Y es esa persona que a través del agua, ¿ves? Representando, muere y resucita a un ser nuevo. Pues así mismo es el bautismo en la educación, ¿ves? Es ese proceso, esa metodología que tiene y es preparada para causar la nueva conciencia dentro de un ser humano, ¿ves? Y ahí es como lo mismo, lo lleva de esta conciencia de ignorancia a una conciencia iluminada. Y eso es un bautismo, y por eso hay un bautismo, ¿ves? Hay una sola realidad, hay una sola verdad, una sola conciencia, un solo espíritu. Entonces, el próximo verso, ¿ves? Nos lleva entonces, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Ahí vemos entonces esta suprema realidad. Y cuando nos voy ya al verso 2, dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas. Por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, esto nos puede ayudar, tanto leyéndolos correctamente como entonces al revés, a entender mejor el peso de esta verdad. Y por eso entonces, ¿dónde está la conciencia? Estamos arraigados, ¿ves? Para ser los seres que siempre somos humildes. Siempre procuramos la humildad por lo que conocemos, que hay una sola verdad que nos une a todos por igual. No hay dos verdades, no hay dos ideas, no hay tres diferentes. No, es el ser humano consciente que vive por un espíritu, que a través de diferentes idiomas podemos ver que hay diferentes personas a través del mundo, diferentes idiomas, diferentes culturas, ¿ves? Diferentes colores de tal vez de lo exterior de la piel y todas esas cosas, pero entendemos que hay un solo espíritu, que hay una sola verdad. Por cuanto hay una sola ley, un solo Dios, ¿ves? Una sola realidad. Y esa es la conciencia que entonces nos responsabiliza para siempre ser humildes, amables, ser pacientes unos con otros, tolerándonos las faltas, ¿ves? Por amor. ¿Ves? Todo esto se entiende cuando se entiende la unión del Espíritu, que nos une a todos. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, lamentablemente, hoy en nuestro presente no estamos viendo mucha paz. Entonces, ¿por qué? La clara respuesta es porque personas no están viviendo
por el mismo Espíritu. Entonces, vamos a ver por qué a través de la historia las personas que están en conflictos hoy y que llevan en conflictos por miles de años, vamos a ver en qué espíritu ellos están. Así que para conocer esto, permíteme entonces traer la Biblia del Oriente, el Bhagavad Gita. Vamos a leer en el capítulo 18 y voy a leer desde el verso 50 hasta el 59 y después comento un poco y espero que podamos unir el mismo espíritu. Y aquí viene algo significativo, porque el Bhagavad Gita, como les he compartido, el Bhagavad Gita, que es como decir la Biblia del Oriente, el canto del Señor, eso es lo que Bhagavad Gita significa, el canto del Señor, es como decir, escrita, fue hecha como una tradición que antecede las historias del Viejo Testamento, eso antecede las historias del pueblo judeo hebreo y las historias del Viejo Testamento por muchos años, más de 500 años que esta literatura, estas historias llevan, que antecedieron, ¿ves?, las historias del Viejo Testamento. Entonces, vamos a mirar y comparar el espíritu que el Bhagavad Gita contiene y enseña, y vamos a comparar el espíritu que acabamos de leer en las cartas de Pablo en Efesios. Y también podemos comparar el mismo espíritu que Jesús el Cristo contenía. ¿Y por qué entonces Jesús el Cristo vino a los suyos? ¿Ves? Vino a los suyos. Esto representa el Viejo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Vino a los suyos entonces porque no tenían, ¿ves?, ese espíritu. Ellos estaban en otro espíritu. Por eso desde Génesis hasta Malaquías, en la historia está revelando un espíritu diferente. Y por eso Jesús, el Cristo, fue el judío nacido en ese espíritu. Y vino a través del espíritu de la vida eterna. Vino a ser consciente, vino a ser bautizado. Y resucitó al espíritu de la vida eterna. Y por eso vino a los suyos, según los evangelios, que estaban en este espíritu, ¿ves? Y él vino a concientizarlos, a bautizarlos en el espíritu de la vida eterna. Entonces, vamos a leer Bhagavad Gita, capítulo 18, versos del 50 en adelante. Leemos. Aquí dice, quiero manifestarte en breves palabras. Y aquí está hablando Krishna, le está hablando a Arjuna. Y entonces vamos a ver lo que Krishna representa en este poema, el canto del Señor, la Biblia del Oriente, que antecedió el Viejo Testamento. Krishna representa a Dios, representa la sabiduría espiritual perfecta, representa al espíritu de la vida eterna en este poema. Y es un poema simbólico, significativo, con origen espiritual para enseñar al devoto, ¿ves?, a enseñar al discípulo. El discípulo en este caso, en esta historia, Arjuna, representa a todo ser humano que a través de su vida escucha el canto del Señor, el consejo divino para así vivir su vida. Entonces vamos a ver lo que en esta ocasión Krishna le dice. Quiero manifestarte en breves palabras cómo aquel que ha conseguido tal perfección llega a la divinidad, fin supremo del conocimiento,
dotado de mente pura, refrenándose con tensión, apartado de los objetos de los sentidos, extirpados de su pecho el amor y el odio, frecuentando parajes solitarios, parco en la comida, restringidos el habla, el cuerpo y el pensamiento, asiduamente consagrado al yoga. Yoga significa unión de la contemplación, huyendo de anhelos y pasiones, libre de egoísmo, violencia, orgullo, concupiscencia, cólera y afán de posesiones, así como de todo interés personal. Hállase este hombre en condiciones, viviendo con el ánimo tranquilo, de ser uno con Brahman. Brahman es para ellos en el oriente Dios, el espíritu de vida eterna o el espíritu eterno. Unido a él, sereno el ánimo, cesa de gemir y de anhelar. Su amor a todo lo creado asciende hasta la suprema devoción a mí. Y mí, ¿ves? Cada vez que vemos este mí se está refiriendo, ¿ves? Como él es quien está hablando y dando el consejo. Por esta amorosa devoción me conoce realmente en mi verdadera esencia y en toda mi grandeza. Una vez que ha logrado tal conocimiento, entra sin dilación en mi ser. Acogido a mí como su refugio, llega por mi gracia a la morada eterna e inmutable, cualesquiera que sean las obras a que se dedique. Ofréceme pues de corazón toda obra, concentra en mí tus aspiraciones y entrégate plenamente a mí. Si tu alma halla en mí descanso, vencerás por mí gracia toda suerte de peligros y dificultades. Pero si llevado del orgullo rehusas prestar oído a mis palabras, te perderás irremisiblemente. Si, atemorizado por la batalla, piensas en no luchar, vana será tu resolución. La naturaleza te impelará la contienda. Entonces, veamos que en esta historia, ¿ves? Arjuna como el guerrero es una historia simbólica y él tiene que pelear, y cuando él mira contra quienes tiene que pelear, son sus familiares, son sus tíos, son sus primos, son sus maestros de escuela, son sus amigos de escuela. Y esta historia es simbólica, porque por eso él tiene que pelear, porque ellos en la historia representan las características egocéntricas del ser humano, que desde que el ser humano nace, vive con ella. El ser humano es bien impaciente, bien egocéntrico, bien superficial. ¿Por qué? Porque ha sido condicionado a través desde que nació de su sistema. Y entonces, pues, esta historia está enseñando como consejo divino para pelear la guerra por la justicia, por el bien, por el espíritu de hermandad entre la humanidad. Uno tiene que entonces vencerse a sí mismo. Tiene que morir así y resucitar en el mismo espíritu de la vida eterna.
Entonces, espero que esto nos ayude y como digo en los videos, no comparto esto con el interés de que ahora si eres cristiano para que vengas a ser un hindú o un oriental. No, lo que quiero es como una persona, yo en el caso mío que nací, fui cristiano y toda mi vida, acabé de cumplir 52 años y toda mi vida he sido parte de la tradición y la religión toda mi vida. Llevo más de 25 años estudiando seriamente las escrituras y la historia. Y por procurar las respuestas y la verdad a la historia y a las historias que desde que nací me han influenciado, pues por eso comparto en este canal las respuestas. No para convertir a nadie, ni para entonces decir que esta religión es mejor o que todo el mundo está mal y tiene que convertirse a tal religión. No, estoy compartiendo respuestas con evidencias que entonces aclaran y me han ayudado a entender mejor estas historias. Las historias del Nuevo Testamento, la vida de Jesús, que valorizo tanto por lo significativo que ha sido para mí. La realidad de Dios y su Espíritu como verdad eterna entre todos. Y entonces entender todo esto históricamente para que en mi presente, clarifique, me dé el entendimiento que puedo ver. Ok, ahora veo la realidad de todo. Así que por eso traigo esto a la mesa, por procurar la verdad. Yo me di cuenta en mi proceso que desde que nací, la única verdad que yo conocía por cómo se me condicionó desde que nací en la tradición de fe como pentecostal, cristiano pentecostal, pues fue a que la Biblia y toda lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis es la única verdad en el mundo. Y entonces los judíos, Dios tiene un pacto con ellos, pero ellos por no creer la Biblia como los cristianos la interpretan, pues están mal. Los musulmanes están mal. Y así todo el mundo, todo el mundo. Están erróneos, pues porque no creen la Biblia a través de la interpretación que se nos dio a nosotros, que interpreta que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y ese es el único Salvador. Y cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces si nadie acepta a ese Jesucristo como su Salvador, nadie llega al Padre o a Dios. Y así entonces se nos centralizó y enseñó. Y aquí entonces, y por años, yo tuve que remover esa mentalidad para mirar la realidad del espíritu de la vida, de Dios, con una visión universal. Y entonces ahí vino a clarificar el espíritu eterno. Y por eso la unión en el espíritu eterno. Y entonces vine a ver que cuando uno aprende de esta literatura inspirada por Dios, porque es inspirada por el Espíritu, me vine a dar cuenta que comparte información a un nivel más elevado. Porque aquí es, mira esto, es como decir, aquí está enseñando, imaginémonos si nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos a escuchar y hablar con el espíritu de la vida. Imaginémonos si tenemos la oportunidad con el espíritu que siempre es presente de la perfección, de la pureza, de la verdad, con el espíritu del amor,
con todo lo que llamamos Dios en sus cualidades, en su plenitud, en su realidad, imaginémonos si seriamente en nuestro presente ahora podemos tener la oportunidad de sentarnos frente a Él y dialogar. ¿Cómo sería esa conversación? A tal nivel ha sido el desarrollo de la imaginación, del espíritu, de la revelación, de personas que por miles de años crearon poemas, historias, inspiradas por ese espíritu, para compartir cómo sería vivir en la unión del espíritu universal. Y esas historias antecedieron estas. Por eso aquí, cuando vemos desde Génesis en adelante hasta Malaquías, vemos un espíritu diferente a este. Vemos un espíritu, ¿ves? Por eso vemos un Dios diferente. ¿Cuál es el Dios de esta literatura judeo-hebrea? El Dios que los escogió a ellos, el Dios de su pueblo, Yahweh, Jehová. Entonces, esto nos ayuda a madurar. Y aquí les comparto una realidad que es retante. Nos ayuda entonces a crecer en el conocimiento de qué es Dios. Dios es esto que yo aprendí, esto que me enseñó. Dios es una persona allá arriba en las nubes. ¿Qué en realidad Dios es? ¿Qué es este espíritu eterno? Entonces, cuando uno viene en el desarrollo de la vida y por genuinamente, auténticamente, sincera y honestamente buscar la verdad de esa respuesta, ¿qué es Dios a través de la historia? ¿Qué es el espíritu eterno? Entonces, toma el tiempo y da el desarrollo para ese bautismo interno. ¿Ves? Como les decía ahorita, ese bautismo, esa persona que entonces es sumergida, muere a la condición, a la información, a todo lo que había condicionado su ser, su vida, su presente a través de su idioma, sus tradiciones, su educación, su pueblo, su gente, ahora a ser resucitado por el nuevo entendimiento como revelación que causó el nuevo espíritu, el nuevo ánimo, el nuevo ser. Y así vemos cómo entonces esta realidad en la historia, históricamente, es. Lo que pasa es que como nosotros, al ser solo condicionados a esto, es lo único que vemos y entendemos y creemos y no conocemos más nada. Pero al conocer entonces y darle el tiempo de entonces internalizar y continuar buscando más información como evidencia que solidifique verdaderamente todo, entonces es ahí que surge una experiencia como la de Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, cuando de camino a continuar la persecución, una luz del cielo, ¿ves? Una iluminación, una revelación, un entendimiento de Jesús el Cristo. Jesús el judío también de nacimiento, que ahora era el Cristo.
el ser humano que vivía por el Espíritu eterno, que vino a dar a conocer la revelación de la unión del ser humano con el Espíritu universal, para entonces vivir en ese mismo Espíritu, en esa misma realidad, en esa misma esencia. Entonces, por eso cuando vemos desde Génesis a Malaquías, ves, en las tradiciones del pueblo judeo hebreo, para ellos distinguirse de otras ideas, filosofías, de otros conceptos, de otros ciudadanos, de otros espíritus, ¿ves? Crearon su literatura, crearon su espíritu, crearon sus ideas. Por eso, ¿ves? Vemos a su Dios, vemos sus ideas como lo que se llama en la historia el camino del héroe. ¿Ves? Vemos como unos seres de la nada, de esclavos, ¿ves? De siempre, de esclavos del mal, perseguidos y todo eso, hacia la grandeza, hacia la tierra prometida. ¿Ves? El camino del héroe, de lo más bajo hacia lo máximo. Y vemos, si prestas atención a todas las historias que vemos en el Viejo Testamento, cuentan el camino del héroe. Moisés, el camino del héroe, del niñito que dejaron, como decir, en el lago, y vino y llegó a las manos de la hija del faraón, y ves, y vino, y así sucesivamente. Y todo esto entonces revelando el espíritu en esta literatura, el espíritu de este pueblo para este pueblo, ¿ves? Y por eso vemos que en su espíritu, vemos en su Dios, por sus pactos, sus leyes, sus mandamientos, su exclusividad, su santidad, su todo. Vemos entonces las fricciones. Vemos entonces el espíritu diferente. Ahora se ve un espíritu de guerra. Ahora se ve un espíritu de conquista. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay una nueva idea que basada en unas nuevas motivaciones, ¿ves? De terrenos exteriores. Y esa literatura escrita, entonces, como decir, aquí hay razones para lograr. Y si tomamos históricamente los eventos, pues entonces es como decir, hay un Dios que hizo un pacto con ellos y les prometió la tierra, y entonces pues por eso ahí se justifica el mal, ¿ves? Se justifica el crimen, se justifica el robo, se justifica la mentira, se justifica las matanzas de mujeres, hombres, niños, ancianos, de todo, la destrucción de la vida. Y después uno, ¿y quién va a cuestionar a Dios? Es que Dios es así, es que Dios es así. Cuando en realidad no está demostrando dos espíritus diferentes. Porque la pureza siempre va a demostrar la pureza, siempre. Al demostrar algo distinto, no lo es. El amor siempre se demuestra en toda característica y toda cualidad que demuestre esa misma esencia de amor. El amor no se demuestra a través del odio. El amor no se demuestra a través de destrucciones. El amor no se demuestra a través de robos, de mentiras, de hipocresía. No. Lo que se está demostrando es ese espíritu egocéntrico que sí desea manipular, mentir, robar, matar y destruir. Y es el espíritu diferente. Y es el espíritu que en nuestro presente vemos hoy, el mismo espíritu siempre causando las guerras. No viven en paz. Y aquí es donde necesitamos ver para entender la unión del espíritu. No la unión de religiones, no se trata el espíritu universal. No es una religión.
el espíritu de la vida justa, la vida pura, la vida buena. No se trata de religión. Se trata de entonces una conciencia presencial, un espíritu, una motivación que siempre es presente para vivir en ese mismo espíritu, en esa misma motivación. La paz siempre es una realidad presente. Deja de existir en el momento inmediato que alguien causa lo opuesto, la guerra. Y así sucesivamente, el respeto, el amor, la felicidad, siempre son realidades presentes. Quien vive en ese mismo espíritu, quien es uno, se une a ese mismo espíritu, siempre vive la realidad del espíritu porque siempre es presente. La paz, la felicidad, todas estas cosas no son realidades que allá arriba algún día las vamos a tener. No, son realidades siempre presentes. Y por eso quien se une a ese espíritu vive su hoy, su ahora en ese mismo espíritu de paz, de felicidad, de gozo, de armonía, de todas las características que leímos brevemente en Efesios. ¿Ves? Por la unión en el espíritu. Y espero que este video nos ayude a entender los tiempos que vivimos, porque si estamos viendo desunión de espíritus, es porque hay espíritus diferentes. Y porque hay espíritus que como lo que quieren es satisfacer su ego, su yo, su ahora, ¿ves? Pues se van en contra de la ley o del espíritu de la vida eterna. Se van en contra de la justicia, se van en contra del amor, se van en contra del respeto, se van en contra de la unión. Y causan el mal, causan la guerra, causan la muerte y causarán lo que quieran seguir causando por ese espíritu que tienen. En nuestro presente, vivamos en la unión del Espíritu Eterno. Vivamos en el amor, en el respeto, en la felicidad, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que la contenemos, independientemente de lo que los hombres en otro espíritu hagan. Namaste, shalom y bendiciones y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.